Una ciudad ocupada por el enemigo es como una doncella que ha perdido su honor, dijo Napoleón Bonaparte en las afueras de Moscú. En este video te voy a relatar la narración que León Tolstoy hizo de la invasión de Napoleón Bonaparte a Moscú. Así que si te gusta el video, por favor dale like. Si no estás suscrito, suscríbete y espero tus comentarios. Así que comencemos. Tomó Napoleón Bonaparte Moscú. Desde el monte Poklanaya, Napoleón Bonaparte contempló Moscú cuando sus cúpulas doradas aún resplandecían. Desde su caballo echó pie a tierra, pidió un plano de la ciudad y tras ubicar la capital moscovita con su dedo índice dijo: una ciudad ocupada por el enemigo es como una doncella que ha perdido su honor. Ese relato en Guerra y Paz de León Tolstoy, y bien vale la pena recorrer varios cientos de páginas para llegar a este emocionante momento. ¿Qué impresión tuvo Napoleón de Moscú y qué hizo durante su estancia?, me preguntaba, y nada mejor que una historia novelada en la pluma de uno de los más grandes y controversiales escritores rusos. Un ejército de 600.000 hombres había acompañado a Napoleón durante la invasión a Rusia en 1812 y estando en las puertas de la ciudad dejó entrever su emoción cuando exclamó: «He aquí por fin la ciudad famosa, ahí está Moscú, la santa, la urbe asiática de innumerables iglesias». Ya era hora. Napoleón en Moscú. Habían pasado de entonces muchos meses llenos de calamidades y obstáculos, y a pesar de la resistencia del ejército ruso, este fue rebasado por las tropas napoleónicas. Finalmente, los estrategas rusos optaron por no dar batalla frontal a las huestes napoleónico. El viejo y tuerto general Kutuzov había dado la orden de retirada y no defender la ciudad santa, pero tampoco dejarla intacta, sino incendiarla. Todo parecía pedir de boca para Napoleón. Tal como lo había pronosticado el genio militar, la toma de Moscú iba a ser rápida y fácil. El emperador francés se imaginaba rodeado de la nobleza rusa y el zar pidiéndole clemencia y la firma de un tratado que reafirmara la alianza de Rusia con Francia. Pero mientras estaba en Moscú, Napoleón Bonaparte, la ciudad ardía en los alrededores. Abandonada por sus habitantes, de esa manera reivindicaron el honor de la ciudad que no pudieron defender con las armas. Moscú fue inmolada y lo que el emperador francés encontró fue una ciudad abandonada a la soledad, hecho que iba a marcar el principio del fin de su derrota final. Napoleón no tomó Moscú, pero Moscú no fue tomada realmente por el emperador. Moscú era una ciudad vacía, aún quedaba gente, es verdad, tal vez la 50ª parte de la población, pero la ciudad estaba desierta como colmena sin reina, nos narra León Tolstoy, quien en esta obra épica nos conduce por pasajes de amor típicos de la época, de relatos militares revividos in situ, de digresiones históricas extenuantes y de apasionadas reflexiones filosóficas sobre la historia y los tiempos que les tocó vivir. El Kremlin, el símbolo más poderoso de Moscú y donde tuvo Bonaparte por algunos días, era realmente increíble ver ese escenario. La poesía, la prosa florida y galante, el relato militar imaginable, la muerte, el odio, la búsqueda del sentido de la vida, permanente búsqueda que nos conduce por ilimitados senderos de creencias y diversas confesiones, los árboles que hablan, la juventud y el amor que nos hace renacer, el sentido de la historia y de la determinación de los grandes acontecimientos, y la aversión personal del escritor contra el invasor que no disimula, constituyen el fondo de la historia de la invasión de Napoleón en Moscú. La historia no se puede explicar, la razón no alcanza a comprender los grandes acontecimientos, y uno de ellos es la derrota de Napoleón en Moscú, pues hubo muchos acontecimientos casuales y errores estratégicos del genio militar que no pueden ser explicados. Tal es el espíritu de la historia
el que conduce los acontecimientos o un azar inextricable. Parece pueril, pero los hechos acaecidos en 1812 nos conducen a pensar que los papeles de la historia están asignados como en una obra de teatro. Esas son algunas de las lecciones que nos pregona el conde ruso en su novela Guerra y Paz. En una primera lectura parece impensable, pero Napoleón no solo es desdeñado por Tolstói, sino que incluso es ignorado de su propia historia. No vemos a Napoleón recorrer la ciudad ni disfrutar de grandes banquetes o fiestas en la ciudad profanada, como en otras escenas, como cuando venció a las tropas austríacas y lograba entrar como emperador triunfante, rodeado por la nobleza y bellas mujeres. Pareciera que Napoleón Bonaparte no estuvo en Moscú más que el primer día. El anticristo, el usurpador, el plebeyo, convertido en noble, el traidor de los ideales de la Revolución Francesa, no desempeña un papel protagónico. La ciudad le ha ignorado y Tolstói ha hecho lo mismo. ¿Acaso no es de esperarse ver a Napoleón inspeccionando la ciudad? Napoleón en el Kremlin, en el teatro, en las reuniones de los pocos señores principales que habían quedado en la ciudad. No, Napoleón no está en Moscú. Acompañado de los dioses y de la fortuna, recordad, solía decir, que marcho acompañado por el dios de la victoria y el dios de la fortuna, pero en la invasión a Rusia, la victoria y la fortuna le abandonarían. En una de sus grandes batallas en Austerlitz había dicho a sus tropas: soldados, yo mismo dirigiré todos vuestros batallones. Me mantendré a distancia del juego si con vuestro acostumbrado valor sembráis el desorden y la confusión en las filas enemigas. Pero si la victoria pareciera en algún momento incierta, veráis a vuestro emperador exponerse a los primeros ataques. Pero aquí no hay batalla, no hay ejército a quien de enfrentar. Las órdenes o proclamas son en vano. Moscú está en el caos y el desorden reina en la ciudad. El emperador, hijo de la Revolución Francesa, retornaría meses después de Moscú en medio del invierno ruso, donde sus tropas serían diezmadas y reducidas a unos 50.000 soldados. Solo regresarían a París para rendirse ante las fuerzas aliadas encabezadas por Inglaterra y sería exiliado en la isla Elba. Le sobrevivirán José Fouché, el político tenebroso, y Charles de Talleyrand, su canciller, quienes lo traicionarían incluso después de los famosos 100 días de su segundo reinado. La batalla de Waterloo simboliza el fin del imperio napoleónico, pero el principio del fin de su derrota final sería en Moscú, la misma ciudad a la que comparó con una doncella y a la que años más tarde tampoco Hitler podría vencer. Muchas gracias, les habló Eduardo Estrada. Si te gustó este podcast, por favor dale like, suscríbete y espero tus comentarios. Muchas gracias.